Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga a todos. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Santiago, en el capítulo 1. Vamos a ver 2 versículos ahí. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Dice la palabra del Señor así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por su palabra. Gracias porque nos dio la oportunidad y el privilegio de estar aquí en este lugar, en este templo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hemos escuchado, por todo lo que se ha hecho. Y, Señor, ruego que por favor usted nos hable a través de su palabra, y que, Señor, usted me dé la sabiduría para poder exponer, Señor, esto que usted ha puesto en mi corazón, y que lo haga, Señor, de la manera correcta, de la manera bíblica, de la manera sana, de sana doctrina, de la manera que usted lo ha establecido de acuerdo al Espíritu Santo. Y, Señor, a usted le doy la honra, la gloria. Ruego, Padre, que prepare los corazones, que abra los corazones de cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Y, Señor, y que nos hable a todos. Y a usted le damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a examinar estos versículos, estos 2 versículos. Después vamos a entrar en otras áreas. Pero primero quiero examinar la palabra soportar. La palabra soporta, dice aquí: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo me recuerdo, yo no sé si ustedes vieron alguna vez, bueno, en inglés se llaman cartoon, nosotros le llamamos caricaturas, en otros países tal vez le llaman de diferente forma, pero yo me acuerdo cuando yo era niño, veía esas caricaturas y salía algún personaje y salía un angelito con un tridente rojo, un angelito rojo, hablándole al oído a una persona, y otro angelito por el otro lado con alitas, con su arito en la cabeza y hablándole también. Entonces la persona estaba todo confundido, no sabía a quién hacerle caso. El angelito rojo con la colita y cuernos y el tridente queriéndolo llevar a hacer el mal, y el angelito blanco, o sea, con la aureola, o ¿cómo se llama la cosita? Aureola, ¿cómo? Bueno, eso, el arito, ustedes me entienden. Pues tratándolo de llevar a hacer el bien. Y entonces la persona que estaba con esa lucha, un angelito malo, un angelito bueno, se sentía todo confundido y no sabía a quién hacer caso, a qué voz hacer caso. Claro, él no los veía, los angelitos, pero uno sí, el que estaba viendo la caricatura, y se entiende. Y es algo muy similar, hermanos, de la manera que Dios trabaja. El Espíritu Santo siempre está obrando en nosotros para llevarnos a hacer el bien, para que no hagamos lo malo. Pero Satanás siempre quiere llevarnos a hacer lo malo, a pecar. Aún estoy hablando de nosotros los cristianos, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces aquí, hermanos, en este versículo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora,
Dios no tienta a nadie. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta, pero Dios sí permite que Satanás nos tiente para probar nuestra fe. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Primeramente quiero que estudiemos esta palabra de soportar. Y no les voy a hablar de pecados por ahora, por ejemplo, de contiendas, pleitos, fornicaciones, adulterio, cosas por el estilo. No. Les voy a hablar de la raíz del pecado. ¿Por qué pecamos o por qué las personas pecan? ¿Cuál es la raíz de ese pecado? La raíz del pecado de un cristiano, porque pecamos, es porque no soportamos la tentación. Cuando no soportamos la tentación, caemos en pecado y después nos vamos a sentir mal y tenemos que venimos a arrepentirnos, a pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Todo cristiano, cuando pecamos, pues venimos y le pedimos perdón al Señor. Pero ¿cuál es la razón por la cual pecamos? Porque no soportamos la tentación. Y vamos a ver, hermanos, esto. Quiero que veamos la palabra, que examinemos esta palabra de la palabra de soportar. Por ejemplo, esa palabra viene quiero que lo veamos lo saqué de un diccionario griego, que es hupomeno. Quiere decir morar bajo. Cuando una persona soporta, significa permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. O sea, permanecer firme en su posición como cristiano. A ver si acaso me puedo explicar, a ver si acaso pueden entender lo que quiero decirles. Porque somos probados y vamos a pasar por pruebas. Cuando somos tentados, hay una lucha y hay una prueba. ¿Hacia dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Tengo que tomar una decisión. El diablo me está tratando de llevar hacia hacer lo malo. Dios, el Espíritu Santo, me está tratando de hacer que evite lo malo y llevarme a hacer lo bueno. Y yo tengo que tomar, usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, si yo decido, si yo soporto la tentación, si yo la soporto esa tentación, a través de esa lucha, permanezco fiel a Cristo. ¿Me explico, hermanos? Ahí es donde yo permanezco fiel al Señor. Ahora, todos los días sufrimos pruebas, sufrimos situaciones así en las cuales yo tengo que soportar. Mire, el diablo, si el diablo tentó al Señor Jesucristo, ¿usted cree que a nosotros nos va a respetar o no nos va a tentar? Claro que no. Constantemente estamos en una lucha de tentaciones, tan solo que alguien me hirió, alguien me hizo sentir mal por alguna razón. ¿Qué decisión yo voy a tomar? ¿Voy a permanecer glorificando a Dios, humilde, o me voy a enojar contra esa persona? ¿Le voy a responder de la misma manera o voy a decir que el Señor lo bendiga y soporto el agravio, me aguanto? Entonces eso es lo que quiere decir la palabra soportar. Significa permanecer en el lugar y no abandonarlo. Por ejemplo, en esos otros versículos que no los vamos a ver, se refiere a perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo, que se usa la misma palabra. O soportar algo con valentía y confianza. Por ejemplo, si yo estoy siendo tentado o alguien me está haciendo o tratando de sacarme de mis casillas, porque a veces sucede, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahí hay una lucha y yo tengo que tomar una decisión. Si decido permanecer tranquilo, con paz, glorificando al Señor, confesando a Cristo,
o voy a violentarme y voy a responder de la misma manera que aquella persona está actuando contra mí. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces aquí la palabra del Señor dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces tenemos que pensar, hermanos, siempre estar conscientes de que estamos en una guerra espiritual, ¿cierto? Estamos en una guerra espiritual, vivimos en un mundo que está bajo Satanás, está gobernado por Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Nosotros no somos sus amigos. Él nos odia, nosotros odia a Dios y todo lo que le pertenece a Dios. Entonces Él es nuestro enemigo y está buscando la manera de hacernos caer en pecado para que nosotros desagrademos a Dios y nosotros nos privemos de las bendiciones de Dios y vivamos una vida amargada, triste, desanimada y pues sin la victoria de Dios, sin la victoria que Dios quiere que tengamos. Pero cuando nosotros soportamos la tentación, soportamos aquello y nos mantenemos firmes, confesando a Cristo, no importa la tempestad, no importa lo que venga, vamos a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, una vida con gozo, con paz, no importa lo que esté sucediendo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, para poder... Cuando usted quiere matar un árbol, tiene que cortarlo por raíz. Cortarlo por raíz. Entonces, cuando corta por raíz, ese árbol ya no da fruto. Bueno, la manera de cortar por raíz es soportar las tentaciones. Ahora, tenemos que estar muy alertas porque el diablo constantemente está trabajando alrededor de nosotros, buscando a ver de qué manera nos va a hacer caer. Y tú y yo decidimos a quién le vamos a hacer caso, como lo dije en un principio. Está el angelito malo y el angelito bueno. Y los dos están tratando de llevarnos. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo. La persona que es salvo tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está constantemente tratándonos de guiar o guiándonos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. Y Él quiere que nosotros seamos imitadores de Cristo, ¿verdad que sí? Pero el diablo quiere que nosotros seamos imitadores de Él. ¿Me explico, hermanos? Entonces, hermanos, dice aquí el versículo, cuando haya resistido. Ahora, una cosa es resistir y otra cosa es soportar. Cuando haya resistido la prueba. La prueba, mire, y lo vamos a ver con pasajes bíblicos. Satanás es el tentador. Satanás es el que viene a tentarnos para tratar de sacarnos del camino. Pero Dios no está ignorante de eso, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Tenemos que estar bien conscientes de que Dios no está ignorante, de que Satanás está tratando de hacernos caer. Dios está permitiéndolo para ver qué vamos a decidir. Si vamos a decidir pecar o no pecar. Me recuerda mucho, hermanos, cuando el rey David dice que él se levantó de su lecho y entonces andaba caminando por el tejado de su palacio, en un lugar, me imagino que alto, y veía así, y vio una mujer que se estaba bañando, una mujer muy hermosa, y la vio, y ahí él tiene que haber tenido la lucha, y tiene que haber tenido el momento para tomar una decisión. ¿Qué decidir? El diablo, aunque no lo menciona en la Biblia, pero el diablo tiene que haber estado trabajando ahí. Tú eres el rey, tú eres aquí eres la máxima autoridad que te puede impedir para traerla. Mira, está preciosa, está hermosa. Mándala a traer. ¿Cuál es el problema? Ahí hubo esa lucha, esa guerra. Ahora, el rey David
no era ignorante de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que él tenía el Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. En el Salmo 51, en oración, le pide a Dios que no quitara de él su Santo Espíritu. Había perdido el gozo por el pecado. Entonces, ahí hubo una guerra, una lucha. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás. Y él tuvo que tomar una decisión. ¿Hacia dónde se iba a inclinar? Entonces, hermano, tenemos que visualizar esto. Yo siempre tengo que tomar una decisión. ¿Hacia dónde me voy a ir? El diablo viene y le dice, tómala, tú eres la máxima autoridad aquí. Nomás manda uno a tus siervos que la traigan y listo. Y pues, ¿para qué te mortificas? Lo hace. Va y se manda que se informen quién era. Era el de Urías Eteo. Que él anda en la guerra ya. Claro, muy lejos. La traen, pasa lo que pasa y ya, no pasó nada. Nadie se da cuenta. Eso es lo que el diablo, o de la manera que el diablo trata de engañar. Nadie se va a dar cuenta. Nadie lo va a saber. Resulta que la mujer queda embarazada y la mujer le manda a decir, tiene que haber pasado ya algún tiempo. Y el rey David estaba tranquilo, no pasó nada, todo quedó tranquilo, resulta que está embarazada y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué problema? Bueno, déjame traer a Urías. Manda a traer a Urías y yo no sé si Urías se haya dado cuenta, no lo sé, porque la Biblia no lo dice, pero las voces se corrieron, porque la misma Biblia dice que a causa de lo que David hizo blasfemar a los enemigos de Dios. Porque la gente siempre está esperando a ver qué verdad, qué defecto, qué cosa hace uno mal para comenzar a hablar. Mira, y aquí, ¿verdad? Entonces dice el Señor, el profeta le dice a David, por causa de eso tú hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Entonces las voces se habían corrido. Yo no sé si Urías se dio cuenta y dijo, no, pues ir a dormir a la casa. Pues algo trama, no lo sé. Pero el asunto es que no fue. Y aquí hay dos cosas. O este hombre era un hombre, pues, muy justo, porque dijo, pues, ¿cómo? Si está allá todo Israel, están allá los demás soldados y yo acá voy a venir a disfrutar y todo, pues no quiso ir. Se queda. El rey David lo emborracha para que vaya y no va. ¿Y qué hace? Pues lo manda una vez más a la guerra y manda una carta con él. Y le dice al general, pues que lo mande al frente para que lo mate. El general no era tonto, se dio cuenta, el asunto, aquí hay algo extraño. Cuando manda a decir que habían muerto varios soldados y le dice al mensajero, si el rey se enoja, dile que también murió Urías, así para que se calme. ¿Por qué? Porque el general sabía que había algo raro ahí, algo extraño estaba pasando. Ahora, mi punto es este. David tuvo que tomar una decisión en el momento que Satanás lo está tentando. ¿Y qué pasó? No soportó la tentación. Se cayó a lo que el diablo quería que él hiciera. Ahora, ¿para perjudicar a quién? Bueno, perjudicó a Urías, perjudicó a la familia de Urías, perjudicó a muchas personas, les sirvió de piedra de tropiezo. También le vinieron cosas terribles a su vida. Cosas terribles le vinieron a su vida. Pasaron cosas tan terribles y que todo eso fue terribles dolores en su corazón. ¿Por qué? Porque se inclinó hacerle caso al diablo, no soportó la tentación. Ahora, ¿quién es el tentador? Satanás. No soportó la tentación. Ahora, quiero, hermanos, que veamos un pasaje ahí en Hebreos, por favor, más atrásito, unas hojitas más atrás, y veamos lo que dice ahí en Hebreos capítulo 4. Y
Y quiero simplificar esa palabra de lo que estábamos viendo. Es permanecer firme, quedarte firme en tu posición. Somos cristianos, somos personas que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Somos personas que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pues cuando viene la prueba, cuando vienen cosas adversas a nuestra vida, tenemos que mantenernos firmes confesando a Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, tenemos el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el que está sentado en el trono, el Todopoderoso, ahí están los cielos. Y dice que lo tenemos, nosotros le pertenecemos a Él, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y vea lo que sigue diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, cuando soy tentado, cuando quiero hacer algo que va a desagradar a Dios, hay que ser honestos, ser sinceros y decir, Señor, no puedo, Señor, ayúdame por favor. A veces, hermanos, tal vez no hay el tiempo así, hay cosas que se suceden tan rápido y pues ya metimos el pie. Pero bueno, gracias a Dios porque dice la palabra de Dios que tenemos un abogado en los cielos para venir y pedirle perdón, sí, pero cuando hay tiempo tenemos que pedir sabiduría a Dios. Señor, ayúdame por favor. Y yo creo que nosotros que conocemos la palabra de Dios, que sabemos discernir bastante lo que es bueno y lo que es malo, pues hermanos, tenemos que luchar por inclinarnos o por decidir por lo que es agradable a Dios y luchar para dejar aquellas cosas que ya sabemos que desagradan a Dios. ¿Me explico, hermanos? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, entonces Él se compadece de nosotros, Él sabe de qué estamos hablando, Él sabe de lo que se trata y nos fortalece, nos ayuda. Él no solamente, aunque Él está ahí, en el momento que el diablo nos está tentando, Él sabe, Él nos está viendo, pero no solamente se queda ahí con los brazos cruzados, o se quedará con los brazos cruzados si yo no le invoco. Pero si yo le invoco, el Señor está dispuesto a ayudarme, a fortalecerme y a darme la salida, porque Él nunca me va a tentar más de lo que, o va a permitir que yo sea tentado más allá de lo que yo pueda resistir. Amén. Él nos ayuda. Ahora, esto de soportar, hermanos, no solamente se trata de un pecado escandaloso y visible, porque a veces, hermanos, decimos, ay, mira que él no soportó, cayó y mira lo que hizo y wow. Hermano, no solamente se trata de esos pecados escandalosos y visibles, porque hay pecados que nosotros hacemos y que pecado es pecado y desagrada a Dios y no estamos soportando. Aunque sean pecados tal vez más leves, menos tan terribles, pero pecado es pecado, ¿cierto o no es cierto? Pecado es todo aquello, hermanos, que va en contra de la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, estamos tan acostumbrados a veces de cositas y detallitos. Pero bueno, ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, perdóname. Pero ahí vamos. Hermano, pecado es pecado y desagrada a Dios. Y todo pecado es por causa de la tentación de Satanás, y él es el que nos está todo el tiempo tratando de meter zancadilla y hacernos caer en esos pecados, aunque sean pecadillos. Amén. Ahora, esto envuelve todo pecado, hermanos, todo pecado, todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Como cristianos, nosotros no practicamos el pecado, es cierto, pero pecamos. Pecamos, ¿y por qué? Porque el diablo es quien nos hace caer, porque él es el tentador. Pero recordemos esto, hermanos, que es bien importante. Dios lo permite. Dios permite.
Ahí está el Señor para saber hacia dónde yo me inclinaré. ¿Le obedeceré a Él o no le obedeceré? ¿Hacia dónde me voy a ir? Veamos otro pasaje, por favor, hermano Mateo. En el capítulo 4. Versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Vea que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué lo llevó? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí comienza la lucha. Satanás es el tentador, es el que nos tienta. Él viene para tentarnos. La Biblia dice, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a pasar en la vida cristiana por pruebas. Vamos a ir pasando por pruebas. No siempre la vida cristiana es de puro gozo. Ahora, podemos vivir en el gozo del Señor si estamos bien agarrados de la mano de Dios, si estamos bien fortalecidos a pesar de las pruebas y a pesar de todo, si soporto aquello, hermano, puedo vivir en victoria y en gozo. Y la gente a veces piensa que si tú estás lleno de gozo, piensa que no tienes problemas. Sí tenemos problemas, pero a pesar de los problemas podemos tener paz y podemos tener gozo. ¿Cierto? Amén. Como cristianos que somos. Ahora, eso depende si yo soporto esas cosas. Pero si yo estoy cayendo cada rato, estoy cayendo y me dejo llevar y me dejo arrastrar por el diablo, hermano, voy a vivir una vida cristiana arruinada. Una vida cristiana arruinada porque estoy dejándome arrastrar por el diablo. Y hermanos, cuidado cuando ya el diablo lo agarra a uno boca abajo, que ya como haga de cuenta cuando se pelean dos perros y uno agarra al otro del cuello y ya lo trae ahí, lo trae asfixiándolo. A veces así puede ser que el diablo nos traiga a nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque no soporto las tentaciones. Mire, el diablo trabaja mucho aquí en la mente. El diablo viene mucho a meter pensamientos. Y acuérdese lo que dice la Biblia de Dios, la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Qué nos da a entender con eso? Desecha los malos pensamientos, sácalos. Porque todos esos malos pensamientos, recuerda que vienen de Satanás. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Es de robarnos el gozo, robarnos la paz, robarnos la bendición de la salvación, sacarnos y arrastrarnos y luego revolcarnos. Y hermano, y creemos que bueno, es que pues los hacemos como nuestros los pensamientos esos. Los hacemos nuestros, creemos que son nuestros y que sí, que yo tengo que estar pensando en eso. Cuando es el mismo Satanás el que está trabajando en la mente de uno y todo lo que él quiere hacer es dañar. Hermano, hasta la salud nos puede dañar. Ahora, tenemos que recordar que Dios lo está permitiendo para probarnos, para probar nuestra fe. Dios es quien se lo permite para probar, a ver qué tanto le amamos, a ver qué vamos a hacer, a ver qué decisión vamos a tomar. Veamos un pasaje en Deuteronomio, hermano, por favor. Y luego vamos a ver algunos pasajes ahí en Primera de Pedro. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a ver, hermanos, cómo el pueblo de Israel renegó tanto. Y vea lo que dice. Vamos a ver ahí en Deuteronomio 8 y vamos a leer los versículos del 1 al 3 nada más. Y vea lo que dice. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Deuteronomio 8, ahí está, ahí vamos a leer.
Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mira lo que dice, para afligirte. ¿Para qué, hermanos? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, hermanos, Dios nos prueba. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que sale de la boca de Jehová? Pues su palabra, hermanos. Sus promesas. Entonces, hermanos, si yo me alimento de la palabra de Dios, porque Jesucristo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se lo dijo a Satanás. Si yo me alimento de la palabra de Dios y tengo una buena comunión con Dios, el diablo de todos modos va a venir a tratar de tentarme, de tratar de ponerme de mal humor, a tratar de hacer tantas cosas. Pero si yo estoy fortalecido en el Señor, yo sé de dónde viene eso, voy a saber, esto viene de Satanás y yo no tengo por qué hacerle caso. ¿Qué tengo que hacer? El Señor Jesucristo te reprenda, demonio. El Señor Jesucristo te reprenda, Satanás. Que el Señor me libre, me guarde de tus acechanzas, te largas de aquí, te vas en el nombre de Cristo, porque yo no voy a obedecerte a ti, voy a obedecer al Señor. Porque la palabra de Dios a mí me dice esto, esto y esto. Y ahí es donde nosotros podemos soportar. Y van a venir muchas cosas, hermano, muchas cosas, muchas otras cosas. Pero si estamos agarrados de la mano del Señor, podemos soportar. Podemos soportar la tentación. No digo que no vamos a pecar o que no en alguna ocasión vamos a caer. No digo que vamos a fallar y porque pues sí, pues entonces ya fuéramos perfectos. No somos perfectos, no hay ninguno perfecto, pero sí podemos ser mejores cristianos. Y el Señor Jesucristo dice, la palabra de Dios en Filipenses dice que el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso de santificación, ¿cierto? Amén. Estamos en un proceso y de esa manera el Señor nos está preparando, nos está enseñando. Dice la palabra de Dios que Jehová es el que nos prepara nuestras manos para la batalla. De esa manera es como estamos aprendiendo a discernir cuando Satanás viene a estarnos tentando, a tratar de hacernos caer en algo. Podemos saberlo. ¿Por qué? Porque ya estamos entrenados en esa guerra, en esa lucha contra Satanás. Pero si andamos, hermanos, revolcándonos ahí, el diablo nos trae así como esos gusanitos que les decían medidores, así, que no nos podemos levantar, ahí nos trae así, revolcándonos en el piso porque nos tiene con el pie encima. Pues ¿qué vamos a aprender? A estar tirados nada más, estar sin la victoria de Cristo. El cristiano tiene que vivir en victoria. La victoria no es de nosotros, la victoria es de Él. Y Él la ha comprado con su sangre preciosa para nosotros. Amén. Para que vivamos la vida cristiana, para que seamos de testimonio a otros, para que otras personas puedan conocer el Evangelio, porque nosotros estamos aquí para instrumentos al servicio del Espíritu Santo. Y hermanos, vamos a Primera de Pedro, por favor. Vea lo que dice en el capítulo 1. Dice el verso 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
las pruebas. Y eso aflige, porque es una lucha. Tengo que tomar una decisión. Hermano, cuando somos tentados, hay cosas, hermanos, que nos cuesta. Vamos a ser tentados para algo y cuesta, porque quisiéramos irnos tras la carne. Y a veces vamos tras la carne. Y caemos en pecado. Y aunque no andamos en la carne, pero a veces probamos lo que es la carne. Caemos porque la palabra de Dios dice que nosotros no practicamos el pecado, pero pecamos. Si usted examina lo que dice ahí en 1 de Juan, a veces dice, bueno, ¿y cómo está esto? Nosotros no somos personas como cristianos. Los que somos cristianos, los que tenemos el Espíritu Santo, nosotros no practicamos el pecado, pero sí pecamos. Y gracias a Dios porque tenemos un abogado al cual podemos ir delante de su trono. Señor, perdóname, ayúdame. Y usted no se va a sentir a gusto con el pecado, tiene que venir al trono de Dios. Vea lo que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para eso Dios prueba nuestra fe. Ahora, en el capítulo 4, versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, tienes que estar a sabiendas que va a venir el fuego de la prueba o la prueba de fuego en nuestra vida. Pero tenemos que clamar por esa victoria que tenemos en Cristo Jesús, la cual Él compró con su preciosa sangre. Porque el Señor ahí está. Y tenemos que, dice, soportar. Tenemos que soportar esa prueba para resistirla. Vamos a examinar la otra palabra ahí, hermanos, de Santiago, por favor. Santiago. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, resistir, la otra palabra, resistir, hermanos, vean lo que dice, es venir a ser, se utiliza en los textos comúnmente aceptados, y no vamos a leer los versículos, pero es venir a ser, o sea, cuando soporto la prueba, entonces cruzo eso, cruzo la línea esa, he resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra resistir, venir a ser. Se utiliza en los textos más comúnmente aceptados, y luego dice, de venir a ser, significa un cambio de condición, estado o lugar. Con el verbo de venir se traduce en Mateo. O sea, al venir a ser, mire, cuando uno resiste o soporta la prueba, después de que pasaste esa prueba te vas a sentir con mucho gozo. Yo no sé si usted lo ha experimentado, ¿no? Pero yo sí lo he experimentado, y se siente uno satisfecho, se siente uno gozoso, y dice uno, gracias Señor porque me libraste de esto, porque fui tentado. Si fue tentado el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, Él sin pecado. Nosotros sí somos pecadores, y si no fuera por su gracia, por su misericordia, caemos, pero hermanos, podemos soportarlo por su gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando estamos pasando por esa tentación, para poder soportarla, tenemos que clamar a sus promesas, hermano. Amén. A las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice? No, le voy a poner un ejemplo. Viene por ejemplo, una mujer a tentar a un hombre, o un hombre a una mujer, como sea. Y usted sabe, el querer seducir, palabras seductoras y todo lo que usted quiera. ¿Qué tenemos que hacer? Predícale a Cristo. Háblale de Cristo.
confiesa a Cristo. ¿No es lo que dice Hebreos 4:14? Predícale a Cristo. Para eso Dios te la mandó. El diablo la mandó para otra cosa, pero Dios lo permitió. Aunque Dios no la mandó el diablo, pero Dios lo permitió para ver qué tu reacción ibas a tomar. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a predicar a Cristo? ¿O vas a comenzar a... claro, esto me lo mandó, ¿verdad? ¿Quién? Me estoy explicando, hermano. ¿Por qué tantas personas caen en el pecado? Matrimonios y a veces, pues, bueno, supuestamente cristianos, y caen en pecado, en adulterio. Sea el hombre, sea la mujer, cualquiera. ¿Por qué? Porque no resisten la prueba. Porque en lugar de confesar a Cristo, predicarles a Cristo, se dejan llevar por la seducción. Y eso, hermanos, en cualquier cosa, en lo que sea, no importa. Estoy poniendo este ejemplo, pero cualquier cosa, mire, hay 3 pecados muy comunes en las iglesias y todos estamos en ese juego. El orgullo, la vanidad y la altivez. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Todos estamos en ese juego. Ahora, el orgullo, la vanidad y la altivez, ¿vienen del Espíritu Santo? No. Ese es precisamente el carácter del diablo. ¿Se acuerdan que él se quiso sentar en el trono de Dios? ¿Por qué? Por orgullo, por soberbia. La vanidad. Yo voy a poner mi trono allá, yo me voy a sentar allá y sobre todo las estrellas y voy a ser el superior. La altivez. Y usted sabe, hermanos, que a veces eso se da mucho en las iglesias, hermano. Y es contagioso, es un contagio terrible. Y a veces podemos llegar, pues nos acostumbramos y podemos llegar que está bien, pero pecado es pecado. Y es pecado. Es pecado el orgullo, la vanidad, la altivez. Ese es el carácter de Satanás. Pero, hermano, eso pasa desapercibido y nadie se escandaliza. Si hay un adulterio, si hay una fornicación, wow, eso escandaliza y todo el mundo, wow, la iglesia se divide y se destruye la iglesia y todo lo que usted quiera. Pero hay orgullo y vanidad, no hay problema, déjalo pasar. Pero, hermano, es pecado. Amén. Es pecado. Ahora, tenemos que saber y tenemos que estar bien plenamente claros de que eso es el carácter del diablo, todo lo contrario del carácter del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseña humildad, ¿cierto o no es cierto? Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia sea humildad, que haya humildad, que seamos humildes. Ahí es donde está la bendición, cuando somos humildes. Pero ¿sabe qué? A veces como humanos decimos, no, pues si así la gente abusa y la gente nos quiere pisotear y todo, imagínate, pues si te portas humildito, pues déjalos que te pisoteen, dice el Señor, déjala ir a mí, yo pagaré. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Está en Romanos capítulo 12, dice, déjala ir a mí, yo pagaré. Si se quieren encajar sobre de ti y abusar de ti, llévaselo a Dios, tranquilo. Dáselo al Señor, déjalo en las manos de Dios. Si tú eres humilde, Dios te bendice. Pero si somos orgullosos, estamos imitando al demonio. Si somos altivos, vanidosos, estamos imitando a Satanás. Vamos a Santiago, hermanos, capítulo 4. Estamos en Santiago, pero vamos al capítulo 4, por favor. Dice en el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
nos quiere, nos requiere, quiere que estemos entregados a Él. Él requiere de nosotros humildad, entrega absoluta, pero Él da mayor gracia. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Palabra de Dios, hermanos, ¿cierto? Dios, hermanos, requiere de nosotros humildad. Dios requiere de nosotros humildad. Así que, hermanos, que se nos quede esto. El diablo viene a tentar, pero Dios lo permite. Dios ahí está observando cuál será nuestra decisión, cuál será tu decisión, cuál será mi decisión. Pero no solamente se queda observando, sino que nos ayuda en nuestra debilidad. Él está dispuesto a ayudarnos en nuestra debilidad, dice ahí en Hebreos capítulo 4. Él fue tentado en todo y no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, y nos da la salida. Así de que, hermanos, no hay excusa para vivir sin la victoria de Cristo. Tenemos que levantarnos con poder y con gloria. Cristo quiere que vivamos una vida cristiana victoriosa. Ahora, la raíz del pecado es no soportar. La raíz del pecado es no soportar. Así que recordemos que tenemos un gran sumo sacerdote y su voluntad es que nos mantengamos firmes, dando testimonio de que Él vive en nosotros. Amén. Cristo vive en mí, Cristo vive en ti. ¿Cristo vive en ti, hermano? Amén. Tenemos que vivir, hermanos, en esa victoria de Cristo. En esa victoria. Termino ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, porque nuestra fe está siendo probada. Acuérdate que Cristo está ahí. El diablo es el que viene a tentarnos, pero Dios está permitiendo para probar nuestra fe. Entonces tenemos que, gracias Señor, gracias Padre, ayúdame a poder resistir, ayúdame a poder resistir esto. Dice que tengamos por sumo gozo. Claro que a veces hay pruebas difíciles, pero el Señor ahí está. No importa lo que esté pasando, ahí está el Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es Satanás el tentador, pero recuerda que Dios lo ha permitido o lo está permitiendo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. A Dios la honra y a Dios la gloria. Padre, gracias, Señor. Gracias por su palabra, gracias por su amor y gracias por su misericordia. Gracias, gracias. Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas, a los niños, a todos para esta iglesia. Sígala bendiciendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.